Exploración biomecánica en la diabetes. En términos estrictos, la exploración biomecánica de una persona que padece diabetes difiere poco de la de cualquier otro paciente. En cualquier caso, se debe prestar especial atención a las posibles repercusiones de las alteraciones biomecánicas, debido a que las sobrecargas en determinadas zonas del pie pueden provocar úlceras. Exploración en camilla. Su objetivo fundamental será determinar la movilidad articular. Debido a la alteración del colágeno, puede estar limitada la movilidad del tobillo, la de la articulación subastragalina y la de la primera articulación metatarsofalángica. La determinación de la movilidad del tobillo se realizará en primer lugar con la rodilla en extensión y después con la rodilla flexionada, para que los gemelos no limiten la flexión dorsal del tobillo. Los valores normales de movilidad del tobillo son de 10 a 15 grados de flexión dorsal con rodilla extendida, de más de 20 grados de flexión dorsal con rodilla flexionada y de 45 grados de flexión plantar con rodilla extendida. Por la importancia de la primera articulación metatarsofalángica, deberemos medir los grados de flexión dorsal de la misma, que en la normalidad será de 65 a 70 grados. Debemos tener precaución al realizar estas pruebas, pues en pacientes con hallux limitus o hallux rigidus puede provocar mucho dolor. Según estudios recientes, la limitación de la primera articulación metatarsofalángica, unida al patrón pronador, es un factor de riesgo de aparición de úlceras en el primer dedo. Se medirá también el grado de flexión plantar de esta articulación, que será de 40 a 45 grados en la normalidad. Con el test de movilidad del primer radio se valora la resistencia al movimiento del mismo y la hipermovilidad, y no tanto el rango de movimiento. A menor fuerza para movilizarlo será más inestable, signo típico de los pies pronados. Para explorar de forma pasiva la asa, se fijará con una mano el astrágalo localizando el cuello del mismo, y con la otra mano se movilizará el calcáneo. Los valores normales de la inversión serán de 30 a 35 grados y los de la eversión de 15 a 20 grados. En cualquier caso, las alteraciones de la movilidad articular o cualquier otra causa que provoque zonas de hiperpresión son un factor de riesgo de padecer úlceras para las personas con diabetes. Exploración en bipedestación. Para los casos que nos ocupan, nos interesa conocer la teoría del eje rotacional de la subastragalina y el modelo de estrés de tejidos. El eje de rotación de la asa es un eje imaginario que en la normalidad pasa por el calcáneo y atraviesa el cuello del astrágalo por su centro, dirigiéndose hacia el primer dedo. Cuando la situación del eje es normal, los momentos pronadores y supinadores, las fuerzas en uno y otro sentido que se producen en el pie están equilibradas. ¿Pero qué ocurre cuando se rompe este equilibrio? Cuando el eje rotacional se encuentra medializado o lateralizado, los momentos pronadores o supinadores son también mayores respectivamente. Por tanto, se rompe el equilibrio entre unas fuerzas y las contrarias. En estos casos, las estructuras anatómicas supinadoras o pronadoras intentarán restablecer el equilibrio. De forma similar a la de un material sintético, se produce una fatiga, un estrés de los tejidos de las estructuras anteriormente citadas. Cuando se trata de pies con un exceso de momentos pronadores, como pies planos o valgos, las estructuras que intentan restablecer el equilibrio serán fundamentalmente el seno del tarso, el tendón y el músculo tibial posterior, así como la fascia plantar, todas ellas estructuras mediales al eje de rotación. Debido al estrés continuado de estas estructuras, serán las que con mayor frecuencia tenderán a lesionarse. Sin embargo, cuando sean las fuerzas supinadoras las que se encuentren aumentadas, serán las estructuras laterales del pie las que intenten generar fuerzas pronadoras de igual magnitud para restablecer el equilibrio, y serán las que tiendan a lesionarse. Fundamentalmente el tendón del peroneo lateral corto y en gran medida también el del peroneo lateral largo y el ligamento lateral externo del tobillo.
Las lesiones de las estructuras pronadoras son importantes: tendinitis de los peroneos, inestabilidad del tobillo, esguinces de repetición del ligamento lateral externo del tobillo. Sin embargo, los pacientes con patrón biomecánico pronador presentan a largo plazo más riesgo de presentar zonas de hiperpresión a nivel del pilar interno del pie y por tanto de padecer úlceras, además de ser un patrón más frecuente en la población en general. En pacientes con eje medializado y por tanto con un aumento de fuerzas pronadoras, debemos hacer el test de Jack. Consiste en la elevación del primer dedo y nos informará de la integridad de la fascia plantar. Si la fascia plantar está intacta, el eje imaginario se lateraliza, la asa supina, el primer metatarsiano plantar flexiona y el ali aumenta, excepto en pacientes con pie plano rígido. En la paciente anterior se ha observado que el test era negativo. Sin embargo, en esta otra observamos que el test es positivo, ya que no hay reacción por parte del pie y prácticamente es imposible elevar el primer dedo. En el test de naipes situamos una carta a nivel metatarsal interno y otra a nivel externo. El explorador intenta extraer los naipes. En pacientes con pronación será más fácil extraer el lateral, pues la mayor parte de las fuerzas se sitúan a nivel medial. Con los mismos naipes podemos simular una talonera o una cuña supinadora y realizar el test de Jack. En la paciente número 1 vemos que mejora el test al simular la colocación de una talonera, mientras que en la número 2 no. En el test de resistencia a la supinación se colocan dos dedos debajo de la tuberosidad del escafoides y se realiza fuerza dorsal intentando supinar el pie. En un pie normal se produce una supinación con una cantidad mínima de fuerza, mientras que en un pie plano se necesita una cantidad mucho mayor de fuerza para que supine. Si se combina con el test de Jack, la elevación del primer dedo es más sencilla cuando supina con facilidad. Se ve claramente porque se eleva el primer dedo más y con más facilidad. Otra prueba que se debe realizar es el test de máxima pronación. Se le pide al paciente que eleve la zona lateral del pie todo lo que pueda sin doblar las rodillas. Esta maniobra causa máxima pronación en la asa. Si la eversión del calcáneo es menor de 2 grados, se considera que la asa se encuentra en máxima pronación en carga. El test de puntillas debe hacerse de forma unilateral y sin impulso de las manos. Se le pide al paciente que lo realice 5 o 10 veces seguidas para cansar el tibial posterior. Si no hay supinación de la asa, se debe sospechar de una insuficiencia del tibial posterior. Todas estas valoraciones clínicas para pies con momentos de fuerza pronadores predominantes indican el grado de afectación de las diferentes estructuras supinadoras sometidas a estrés, así como el pronóstico de nuestro paciente. También vamos a diagnosticar si se trata de un pie plano flexible o rígido. En el primer caso se podría forzar un poco el ali del soporte plantar para aumentar los momentos supinadores. Sin embargo, ante un pie plano rígido estaría absolutamente desaconsejado, pues el paciente no lo toleraría. En un pie plano rígido de una persona con diabetes deberíamos recurrir a una cuña supinadora intrínseca que medializaría el eje de rotación de la asa y transmitiría las fuerzas de reacción al suelo, con el consiguiente aumento de momentos de fuerza supinadores. En el pie de Charcot tiene lugar una destrucción progresiva de las articulaciones tarsianas, tarsometatarsianas y metatarsofalángicas. Se produce hundimiento de la bóveda plantar, ensanchamiento transversal y convexidad medial del pie. Es una consecuencia de la diabetes que aparece en pocas ocasiones, pero de una gravedad extrema. Provoca zonas de hiperpresión que, si no son descargadas, darán lugar a la aparición de úlceras. Debido a la neuropatía es bastante común entre las personas con diabetes el pie cabo neurológico. En el pie cabo, las zonas con riesgo de ulceración son las cabezas metatarsales, sobre todo la primera y la quinta, el talón, el dorso y el pulpejo de los dedos, así como la segunda cuña a nivel dorsal. Presentan desnivelación antepié-retropié y subluxación o luxación completa de alguno o de todos los dedos. Exploración en dinámica. Después de la exhaustiva exploración en camilla y bipedestación, la de la marcha servirá para confirmar los hallazgos anteriores.
Observaremos al paciente caminar a nivel anterior, posterior y lateral. Cuando se observe la marcha de los pacientes, es conveniente que caminen durante varios minutos, entre 5 y 15. En los pacientes con exceso de pronación, a medida que van caminando, las estructuras supinadoras se van fatigando y la pronación se hace más objetivable. Pacientes con sintomatología compatible con un exceso en momentos de fuerza pronadores pueden presentar una posición normal de los talones en bipedestación estática. Se puede observar en nuestra paciente número 1 cómo en el inicio de la marcha es prácticamente normal y al cabo de 10 minutos la pronación se hace más ostensible. Los análisis computerizados de la marcha informarán sobre diversos aspectos, y en el caso de las personas con diabetes será muy importante observar las zonas de mayor solicitación durante la marcha, pues son las más susceptibles de sufrir una hiperkeratosis por exceso de presión que podría desembocar en una úlcera.